habitualmente, recurro a la campana improvisada y damos comienzo a nuestra reunión del día de la fecha. Hoy tenemos dos temas importantes, que es la incorporación como socia de una embajadora de la República de Polonia, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Y tenemos un orador que nos va a acompañar también, que es Eduardo Constantini. Doy entonces inicio a la reunión con el saludo a las banderas argentina, de la ciudad y rotaria. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols, Laboratorio Dr. Gray, Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanuse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Señores, pasamos al informe de Secretaría. Juan Javier Negri, por favor. Invitados y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a una nueva reunión de este Club Centenario. La preside nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda. Nuestro orador de la fecha es el licenciado Eduardo Francisco Constantini, quien nos hablará sobre las ciudades y la pandemia, estado actual y futuro. El orador será presentado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen luego de su disertación. Tenemos el grato honor de que nos acompañe hoy la señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Polonia ante la República Argentina, su excelencia Aleksandra Maria Piatkowska. Muy bienvenida, señora embajadora. Serdeczny witamy pani ambasador. Luego de ser presentada por el futuro presidente del club, Juan Ernesto Llamazares, será designada como nuestra invitada de honor. Al finalizar este informe, nuestro consocio y presidente del comité de la Fundación Rotaria del Distrito 4895, Jorge Grimpel, nos dirá unas palabras sobre el proyecto Chagas, en el que participa nuestro club junto a varias otras iniciativas en el campo de la salud y la educación. Hoy nos acompañan la señora Marta Noguera, invitada por don Juan Llamazares,
el arquitecto Ignacio Dal Rocha, que está incluido en la lista de futuros oradores del club, el señor Alejandro Porcio, presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, invitado por nuestro consocio Eduardo D'Alessio, el licenciado Pablo Senestrari, presidente del Comité de Imagen Pública del Distrito 4895 y miembro del Rotary Club El Talar, Matías Bóscolo, invitado por Luciano Pols, y los hijos de nuestro querido consocio Martín Zúcari, Adrián, Francisco, Elliot, Gala y Federico Cinque. Nos acompaña también nuestro socio honorario Carlos Speroni y están presentes varios amigos periodistas cuya presencia agradecemos. El pasado 1 de abril se cumplieron 101 años de la fecha en que se nos otorgó el reconocimiento formal como parte de Rotary Internacional. Con ese motivo, recibimos una nota de Suren Poruri, expresidente durante 2017-2018 del Distrito 3150 de la India. La nota dice así: su club fue reconocido el 1 de abril de 1920 y por consiguiente me gustaría enviar mis mejores deseos a todos sus socios. Rotary es la única organización que tiene presencia global y que trabaja en pro del bienestar en el mundo entero. Gracias a Rotary podemos dejar nuestra impronta en las comunidades en las que actuamos. Fin de la cita. A ese respecto agrego que durante marzo se recibieron donaciones para construir 4 nuevas cisternas para agua potable en Santiago del Estero. 3 de nuestros socios que desean permanecer anónimos, uno de los cuales, muy generoso, donó 2 cisternas, colaboraron con este proyecto. Esperamos que este promedio mensual se mantenga a lo largo del año hasta completar las 30 cisternas que se necesitan para llevar agua a los pobladores de ese lugar, que son también nuestro prójimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, como lo anuncié, invito a Jorge Grimberg a que nos comente ahora el proyecto Chagas y luego Juan Llamazares hará la presentación de la señora embajadora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, señor secretario. Agradezco la oportunidad de contar con estos minutos para comentarles los detalles de nuestros proyectos relacionados con la enfermedad de Chagas. Argentina tiene el dudoso privilegio de ser hoy el país con más enfermos de Chagas en el mundo y merece nuestro apoyo todo lo que se pueda hacer contra esta enfermedad. Nuestro club ha presentado una solicitud de subvención global para la lucha contra el Chagas, generado inicialmente por nuestros consocios los doctores José Milei y Eduardo Gallardo, nuestro capítulo médico, a quienes se agregaron luego varios socios del club. El proyecto prevé la implementación en 2 localidades endémicas muy castigadas por el Chagas: los Valles Calchaquíes, en Salta, y el Impenetrable en la provincia del Chaco. El proyecto tiene un presupuesto de $40.000 y actualmente contamos con financiamiento por el 50%, con aportes de varios distritos, Rotary Club de Córdoba, Rotary Club de Asunción y nuestro Rotary Club de Buenos Aires. En ese sentido, estamos haciendo gestiones con varios clubes del exterior y queremos pedirle a nuestros consocios que cualquier contacto que puedan tener con clubes del exterior nos ayuden a través de la solicitud de aportes a dichos clubes. Tenemos información sintética sobre lo que sería el proyecto en español y en inglés, de manera que si me avisan, les puedo mandar esta información. Por otra parte, les comento que Rotary International ha instituido desde el año pasado las subvenciones para proyectos a gran escala como una nueva posibilidad de financiamiento. En estos proyectos hay un financiamiento directo de Rotary Internacional de $2 millones y el año pasado han competido 70 clubes y el proyecto fue otorgado finalmente a un proyecto de África contra la enfermedad de malaria. Es un importante desafío para nosotros que vamos a abordar con el resto de los clubes de Argentina que han aceptado formar parte del proyecto, y nuestros consocios José Milei y su colega Héctor Freilich serán quienes van a liderar
la preparación del proyecto a escala mundial. La Organización Mundial de la Salud ha establecido el 14 de abril como el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas. Con este motivo, ese día a las 19 se desarrollará un evento virtual dedicado al Chagas que auspician Rotary Club de Buenos Aires y Rotary Club San Telmo Constitución. Todos ustedes están invitados al evento y en los próximos días recibirán las coordenadas para conectarse al Zoom. Bueno, muchas gracias y los dejo con nuestro presidente electo, Juan Llamazares. Bueno, muchas gracias, Jorge. Me dijo en primer lugar a la señora embajadora, a las señoras y señores invitados y a todos los estimados consocios que nos acompañan. Una vez más tenemos el grato honor de recibir en el club a la persona que representa a la Argentina al gobierno de la República de Polonia. Primero fue el embajador Marek Bernal, a quien le dimos la bienvenida en el 2018, año en que Polonia festejaba el centenario de la recuperación de su independencia, después de haber desaparecido de los mapas de Europa durante más de 100 años. En aquel momento recordamos la riquísima tradición de Polonia en el campo de las ciencias, Copérnico, Madame Curie, de la literatura, en el campo de la literatura, Mickiewicz, el casi argentino Witold Gombrowicz, en la religión, su santidad el Papa Juan Pablo II, y de la música, Frédéric Chopin, Ignaz Paderewski, por mencionar solo algunos. La embajadora Piątkowska se graduó en 1992 en la Universidad de Varsovia en Ciencias Políticas, especializándose en Relaciones Internacionales. A partir de entonces comenzó una extensa carrera diplomática en su país y en destinos tan importantes como Ginebra, La Haya y Nueva York. En el año 2012 fue designada embajadora de Polonia en la República de Chile, cargo que ocupó durante 5 años y desde agosto del 2019 está acreditada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la República Argentina. Nos consta su permanente dedicación a los temas económicos y culturales que tanto unen a nuestro país con Polonia. Es conocida su cooperación con las empresas de ambos países que mantienen relaciones comerciales, así como sus frecuentes viajes y visitas a las numerosas organizaciones sociales de los ciudadanos polacos y sus descendientes radicados en el territorio argentino. Merece destacarse su permanente apoyo a las actividades de la Fundación Chopiniana, en la cual ocupa el cargo de presidente honorario. No dudamos que su activa personalidad y su fluido dominio del idioma castellano le permitirán encontrar entre los socios del Rotary Club de Buenos Aires muchos nuevos amigos y colegas diplomáticos en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, como dice la fórmula con la que nuestro presidente, el arquitecto Marolda, le dará a continuación una formal bienvenida. Alejandro, te paso el micrófono. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces a su incorporación, embajadora, a través de un texto que nos acompaña siempre en estos casos. Señora Aleksandra Maria Piątkowska, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Polonia. Ha sido usted elegida invitada de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajadora de la República de Polonia. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Eso es gran honor recibir esa invitación y esa designación como invitada de honor de Rotary Club Buenos Aires. Solamente quisiera, señor presidente, quisiera también saludar al señor Juan Javier Negri, que con idioma polaco perfectamente dio la bienvenida a mi persona. Yo sé que no es idioma fácil. Además, algunos dicen que no tenemos vocales. No es verdad. Tenemos, pero no usámoslo. Entonces, es el idioma difícil. Gracias a también Juan Llamazares por esas palabras muy
muy lindas de mi currículum. Es verdad, mi trabajo, mi trayectoria de trabajo es muy, muy larga de verdad. Y bueno, aquí ustedes también saben que ese trabajo de embajador, embajadora, nunca es fácil, requiere mucho esfuerzo, ideas, proyectos, encuentros con otras personas. A mí me encantan la gente y los encuentros, por eso para mí es un poco más fácil trabajar en ese ámbito, porque ese interactuar es algo en mi DNI, si se puede decirlo, ADN, perdona, ADN en español. Solamente para decir que sí, estoy aquí después en Argentina desde hace fines de junio 2019, pero en agosto 2019 presenté las cartas credenciales al señor presidente Mauricio Macri y aquí empezó mi aventura, mi estadía aventura con Argentina, un país maravilloso. Lamentablemente yo pienso que se me escapó un año de trabajo por esa terrible pandemia. Escapó en manera de encontrarse con la gente, viajar, conocer el país. Pero ahora hago todo lo posible para trabajar más fuertemente. Como dijo Juan Llamazares, es un trabajo, bueno, en área política, económica, cultural, en todos espacios de verdad. Y yo pienso que generalmente esas relaciones son muy buenas entre Polonia y Argentina, que yo pienso tenemos que profundizarla y dinamizarlos. Eso es probablemente un poco, necesitamos más empuje para trabajar, pero en aspecto político no tenemos ningún problema. Estamos países que se apoyan mucho en los foros internacionales, multilaterales. Tenemos bastante buen base de acuerdos. Ahora, bueno, firmé un acuerdo entre Polonia y Argentina sobre extradición, trabajamos sobre acuerdo de doble tributación. Hay espacio para hacer más cosas económicamente, eso yo siento. Bueno, nuestro intercambio del año 2020 no es tan grande, es más o menos 800 millones de dólares intercambio económico. Entonces, yo pienso que nos falta mucho y trabajamos muy fuertemente para que empresas polacas entran a la Argentina. Bueno, con pandemia, con la situación nunca es fácil, pero estamos haciendo esfuerzo. Y el ámbito cultural, por supuesto. Hay cosas que queremos promover en Buenos Aires, en Argentina, y lo hacemos, y gracias que está con nosotros presidenta Marta Noguera. Mucho gusto, Marta, qué bueno que estás con nosotros, presidenta de Fundación Chopiniana, tan importante en difundir la música y música de Chopin incluido. Bueno, entonces, para no seguir más y para también participar en ese evento tan lindo, muchísimas gracias por esa invitación. Muchísimas gracias que puedo estar con ustedes como invitada y bueno, les aseguro que vamos a trabajar juntos en futuro. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Muy bienvenida. Paso entonces ahora a la presentación del orador por nuestra periodista Clara Mariño. Por favor, si sos tan amable. Muchísimas gracias, presidente. Ante todo, quiero decirle que estoy recibiendo varios mensajes para cómo preguntar al señor Constantini. Lo hacen, como siempre, por el chat y yo se las hago llegar. Eduardo Constantini es licenciado en Economía y Master of Arts in Quantitative Economics por la Universidad de East Anglia de Inglaterra. Es presidente de Consultatio Bursátil, fundó Consultatio Asset Management y Consultatio Sociedad Anónima, empresa desde la cual desarrolló el mayor emprendimiento
inmobiliario de la Argentina, me estoy refiriendo a Nordelta, donde hoy viven 40.000 personas que han generado además 12.000 puestos de trabajo. Otros grandes proyectos han sido Catalina Plaza, Alem Plaza y de Granburg. En Estados Unidos fundó Consultatio Real Estate para el desarrollo de dos de los proyectos más ambiciosos de su carrera, que son Oceana Key Biscayne y Oceana Bal Harbour. Además está desarrollando un proyecto Océano en Puerto Madero, bueno, que es un proyecto residencial. Además, Eduardo es fundador de un referente cultural muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que es el Museo Malva, que es un punto de reflexión y encuentro para el arte argentino y para el arte latinoamericano. Eduardo, te escuchamos. Bueno, Clara, muchas gracias por esta presentación. Y nuevamente gracias al Rotary y felicitaciones a la embajadora de Polonia. Bueno, esto más que todo es una charla con un título pretencioso que es la perspectiva de la ciudad, ¿no? En esta década que se inicia, que es una década que fue sorprendida sin duda por el COVID y que sobre todo Occidente lo agarró en una situación, yo diría, no es soberbia, pero lo agarró en una situación de total seguridad de sí mismo, luego de la década anterior de crecimiento sostenido e interrumpido, ¿no es cierto? Y claro, la pandemia, como siempre en el inicio del proceso de una pandemia, pega sobre todo en la ciudad. Y aparte de la ciudad, es la más castigada porque resulta de la cuarentena, la gente se tiene que recluir en su hábitat, que aparte en los departamentos el hábitat es más chico, tiene espacio libre en general, y se suspenden la mayoría de los servicios que brinda la ciudad. Aparte, por la densidad que tiene la ciudad, como ustedes saben, al principio la tasa de contagios es mucho más grande en la ciudad que afuera de la ciudad, ¿no es cierto? Aclarando que cuando uno dice ciudad, en realidad es una simplificación, es una abstracción, es un concepto esquemático, porque hay miles de ciudades en el planeta con situaciones claramente muy diversas, ¿no? Pero debido al hecho que la ciudad esté más golpeada y que en el margen haya y hay diversas familias que se alejan de la ciudad como fenómeno internacional, me estoy refiriendo sobre todo a Occidente, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, acá en Buenos Aires. Nosotros, debido a eso, la gente se pregunta qué va a pasar con la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el futuro de la ciudad, ¿no? Y bueno, por supuesto que la ciudad va a continuar, más la mayoría de la población mundial vive en la ciudad. La ciudad es el epicentro de la producción, de la innovación, del crecimiento, ¿no es cierto? Y además, por supuesto, de la interacción social, que es la naturaleza propia de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, la ciudad va a perdurar, pero hay muchos que dicen, y la población lo está requiriendo, es que no quieren volver a la normalidad anterior, porque la normalidad anterior no era un buen amigo del hombre, sobre todo por el tema del calentamiento global. La ciudad en el mundo produce el 70% del efecto invernadero, ¿no es cierto? Y ese es el problema más importante que hoy enfrenta el hombre. Entonces, la gente estudiosa y pensante, y además la política, ¿no? Incluso con el cambio del presidente de Estados Unidos, se le está dando
por suerte, mayor énfasis al tema de la sustentabilidad, ¿no? Del planeta, del hombre, ¿no? Entonces la ciudad tiene que dar respuestas a nuevos requerimientos. O sea, va a haber una ciudad, pero una ciudad que tiene que estar más atenta a distintas situaciones, ¿no? Entonces, durante la pandemia, que aún no ha terminado, lamentablemente, hay algunas características para poner en perspectiva este problema, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, yo hago un enfoque mucho más macro, si se quiere, ¿no? Entonces, una situación clara es el extraordinario proceso del avance tecnológico que estamos viviendo. Y que la pandemia ha incrementado el uso de la tecnología en este mundo virtual, ¿no es cierto? En la forma, bueno, como nos estamos comunicando ahora, en la forma de cómo nos comunicamos, en la forma como compramos, en la forma como estudiamos, como los chicos estudian, ¿no es cierto? Hay múltiples ramas, todas las ramas de la ciencia, de la comunicación, ¿no es cierto?, están atravesados por este avance tecnológico increíble, que además, entre paréntesis, es la primera vez en la historia de las pandemias que la humanidad produce una vacuna prácticamente al año, un poco más, ¿no es cierto?, del año del surgimiento del virus, ¿no es cierto? Si lo vemos en perspectiva, esta pandemia, en el año 1918, la mal llamada gripe española, cuando la población mundial era más o menos unos 2.000 millones de personas, la gripe española mató aproximadamente a 50 millones de personas. Se contagió el 27% de la población mundial. ¿No es cierto? En el COVID somos unas 7.700 millones de personas registrados, hay 132 millones de casos, hubieron, ¿no? Y las muertes orillan los 3 millones de personas, ¿no? Y las ciudades se reformularon, obviamente no desaparecieron, digamos, para verlo en perspectiva, ¿no? Entonces, durante este año se evidenció más el avance tecnológico por el uso de la población, de parte de la población, que eso nos va a llevar a otro tema, y entonces se hizo más tangible. Y aparte nos cambió el hábito, y ese cambio parcialmente está para perdurar. Entonces, eso yo lo menciono, porque es un dato que obviamente la ciudad en el futuro actual no puede desconocer, ¿no es cierto? Otro dato, bueno, digamos, la tecnología, como dije, abarca todo, pero está la digitalización, el análisis del Big Data, digamos, de los grandes datos, la inteligencia de datos, la tecnología aplicada a la comunicación, ¿no? A la educación, bueno, a todos los campos, y a las gobernanzas que la ciudad va a tener que tomar con más énfasis, ¿no? De cara al futuro para dar respuesta a lo que la gente quiere, ¿no? Que ese es un tema que lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese enorme avance de la innovación y la tecnología, y de la mano del COVID, lo que vemos es que se ha ampliado la desigualdad social. Las Naciones Unidas dice que este año, el año 2020, se han generado 100 millones más de pobres. Y la contracara de eso, lamentablemente, digamos, este contraste, no es que esté mal lo que voy a decir, pero bueno, Forbes publica la lista de los billonarios, donde su patrimonio en general creció más del 50%, ¿no? Y la persona más rica del mundo tiene más de 170.000 millones de dólares, ¿no? Cuando hay 1.000 millones de personas que están viviendo en barrios precarios, ¿no? Entonces, el mundo hoy enfrenta ese problema de la desigualdad,
que también hace epicentro en la ciudad. Entonces la ciudad ya tiene un requerimiento de sustentabilidad y tiene otro requerimiento de mayor igualdad, ¿no? La educación es sobre todo hoy la divisoria de aguas entre la posibilidad del desarrollo humano y pertenecer y incorporarse al trabajo, a la industria, etcétera, manifestado en estos meses, por ejemplo, a través del teletrabajo, y todos aquellos que no tienen acceso a la tecnología y que se ven mucho más desfavorecidos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema que también la ciudad lo tiene que tener en cuenta y lo va a tener en cuenta, ¿no es cierto? Luego, un tercer tema es que hoy tenemos mucho más conciencia de los peligros del hombre, ¿no es cierto? Porque antes estábamos complacientes, y eso es algo realmente elocuente. Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es el centro del capitalismo, que fue el centro del crecimiento económico de la década pasada, con 12 años de crecimiento sostenido, fue, y aparte de la mano de una mala política del presidente anterior, fue un país sorprendido por la pandemia, a pesar que el epicentro había sido en China antes, y después había sido en Europa, en Italia, etc. Faltaban camas de terapia intensiva en New York, faltaban barbijos, faltaban los sets de testeos, ¿no? Cuando un país con todo el potencial económico, el potencial atómico, etcétera, etcétera, eso claramente también habla de una modificación de la gobernanza hacia el futuro, que también sin duda lo va a tomar, lo tiene que tomar la ciudad, ¿no es cierto? Y la ciudad también tiene que tomar, aparte de esas falencias, también tiene que tomar el exceso de densidad. O sea, yo siempre digo, también, para mencionar en este caso a Nueva York, que en la calle 57 de Nueva York, en un terreno de 5.000 metros, permitir la construcción de un edificio de 400 metros de altura, agrega una densidad inusitada que produce polución de ruidos, polución de tráfico, una cantidad de aglomeración claramente no sana para estos peligros de la pandemia, falta de espacios abiertos por el aumento de la densidad, etcétera, etcétera, que las ciudades también se van a replantear, ¿no es cierto? Entonces, se habla de la ciudad inteligente, ¿no? O sea, la ciudad inteligente, ¿cuál es? O sea, la ciudad inteligente es la que primero interpreta los deseos de la gente, la necesidad de la época, del momento actual, y da respuesta a esos requerimientos, ¿no es cierto? Y entonces, un factor que es fundamental es la buena gobernanza. Bueno, no fue una buena gobernanza la de Estados Unidos, o sea, el virus al día de hoy, o sea, contagió 130 millones de personas, 132 millones de personas, lamentablemente fallecieron, como digo, casi 3 millones de personas, pero en Estados Unidos se contagiaron 30 millones de personas, ¿no es cierto? Y la mortalidad llegó casi, o superó las 500.000 personas. En la India se contagiaron mucho menos que en Estados Unidos, por lo menos los casos registrados, ¿no es cierto? Yo dije 30 millones, creo que fue algo menos de 15 millones de personas en la India, ¿no es cierto? Brasil es un problema grave en Latinoamérica, y también hay una mala gobernanza, muy mala gobernanza desde un comienzo, ¿no? Entonces, yendo a la ciudad, un factor importantísimo es la buena gobernanza de la ciudad. Si bien es cierto, como dije, que al principio de la pandemia el foco de contagio y proliferación en la ciudad, luego, con el transcurrir del tiempo de pandemia, la circulación dentro del país e internacional hace que la pandemia llegue
a las ciudades periféricas, a los pueblos, y la tasa de contagio es igual o superior a la ciudad, y aparte los centros de salud son más precarios. Entonces, no necesariamente la densidad, hay que atacar solamente la densidad, ¿no es cierto? Es un factor relativo, ¿no? Pero la ciudad, para dar respuestas, como digo, lo principio es un liderazgo y una buena gobernanza y transparencia, ¿no? Lo otro es qué es lo que la gente desea. Entonces, la ciudad tiene que premiar, facilitar, como sabemos, los espacios abiertos, disminuir la polución, que era el gran tema de la sustentabilidad del planeta, disminuir la polución a través también de la ayuda de la tecnología, o sea, además de las energías renovables, de pedir menor consumo de energía en los edificios, el espacio público, el manejo inteligente del tráfico y la movilización de la ciudad, también ayuda a su eficiencia y a disminuir el consumo de energía, ¿no es cierto? En las luces del tráfico, el parking de la ciudad, la digitalización de la ciudad y el análisis de todos los datos, como dije anteriormente, aplicados a todos los aspectos de una ciudad, no solo la salud, educación, el tráfico, los programas deportivos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y yendo a los edificios en particular, lo de la arquitectura, obviamente hay una cantidad ya, la gran mayoría de edificios ya construidos, algunos de los cuales en la medida de lo posible readecuarán su espacio, ¿no es cierto? Hoy, y además por el teletrabajo, que también es otro tema, digamos, va a haber mayor cantidad de espacio por empleado. En general, ¿por qué? Porque se requieren ambientes más grandes, otro tipo de ventilación, se busca mayor verde en la ciudad, mayor verde tanto horizontal como vertical. Los edificios con terrazas, con paredes verticales de verde, con, digo, espacios abiertos. Los espacios, por ejemplo, las oficinas, en vez de ser posiciones fijas, van a ser posiciones rotatorias, ¿no? Donde la gente va a tener más flexibilidad para ir al trabajo, ¿no? Entonces, va a haber una disminución de la cantidad de días, horas, semanal, y después habrá también lugares de reuniones para fomentar la cultura presencial de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la ciudad, claro, que está para quedarse, pero esta es muy buena oportunidad para decir, no volvamos a la anterior normalidad, digamos. Tratemos de volver a una normalidad mejor, ¿no es cierto? Atendiendo estas cosas que enumeré así por encima. Ahora, por supuesto que la ciudad está atravesada por la situación socioeconómica de los países, de las provincias, ¿no es cierto?, o de las sociedades, las particularidades de cada ciudad. O sea, no es lo mismo una ciudad en Alemania, que efectivamente pueden aplicar con mayor celeridad las tecnologías que estamos hablando, que tiene los recursos, que tiene un porcentaje de pobreza mínimo, porque la ciudad también, y es fundamental que no lo nombré, pero claramente tiene que tener la infraestructura vial, la infraestructura hospitalaria, educativa, ¿no es cierto?, la asistencia, programas de asistencia para la vivienda. Pero por supuesto, por eso decía que el concepto de ciudad es muy esquemático, porque una ciudad en un país pobre obviamente no tiene los recursos para desplegar un programa de viviendas, un programa de urbanización, ¿no? Dijimos que había 1.000 millones de personas viviendo en barrios precarios, con problemas de agua, etcétera, etcétera, y toda esa problemática lamentablemente
la padecemos acá en la Argentina. Y para cerrar, digamos, la Argentina, digamos, entró la pandemia con una crisis sin la posibilidad de endeudamiento, ¿no es cierto? O sea, un sistema descapitalizado internamente, pero al no haber cumplido con nuestros compromisos, tanto el endeudamiento privado como el endeudamiento público, entonces lamentablemente no tenemos los recursos para pedir prestados para aumentar los programas sociales que fueron tan característicos de este año en las economías del norte, porque la característica también de este año es el despliegue masivo de la ayuda fiscal y monetaria en Europa y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, más del 20% de su Producto Bruto en asistencia directas al sector privado. O sea, nuevamente el Estado rescató al sector privado por el coma inducido que se produjo en el mundo, digo otra vez porque también lo hizo en el 2008-2009. Y entonces hoy el mundo está optimista, digo el mundo occidental, sobre todo el mundo del norte, está optimista. Están aumentando el número de casos, pero están aumentando el número de vacunación. Entonces esa dinámica, la familia, los inversores, los empresarios descuentan un crecimiento sostenido en el largo plazo, en esta década que viene, ¿no? Al compás de esa ayuda y al compás del avance tecnológico y como producto la aparición de las vacunas, ¿no es cierto? O sea, hay un optimismo a pesar de la situación que le describí anteriormente, ¿no? Entonces, la visión global también está un poco partida porque los países con menores recursos o mala gestión, incluso problemas ideológicos, la Argentina lamentablemente está mal en la consecución de vacunas, como todos sabemos, ¿no es cierto? Eso hace a la gobernanza y el tejido de relaciones internacionales, que hace que lamentablemente estamos frente a una nueva ola de contagios y que sin embargo no tenemos la cantidad de dosis para correrle a esa curva como hace Uruguay, que está en el máximo de casos, pero tiene la tasa de vacunación más grande del mundo en su proporcionalidad, ¿no es cierto?, con 3 millones de habitantes. Entonces, bueno, esta situación tiene muchas facetas, como ustedes ven, es muy difícil de abarcar en 20 minutos, pero yo diría que de cara al 22, al 23, nos encontramos con esta situación, ¿no es cierto?, del avance tecnológico, de la sustentabilidad, de la previsibilidad y la mayor obligación de las autoridades de claramente mejorar esa gobernanza, ¿no es cierto? Sí, digamos, esto lo pongo así como conjunto de ideas para que en todo caso ustedes pregunten. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Y ya tengo la primera pregunta. ¿Usted cree que el centro de la ciudad de Buenos Aires va a lograr recuperar sus postales históricas? Uno ve hoy toda la zona del centro, Florida, con muy poca gente. Y en todo caso, si por alguna razón no volvieran las oficinas, ¿esa zona se puede transformar en una zona residencial? Bueno, no, yo creo que la gente va a volver a la oficina, ¿no? No es que no va o va, o sea, va a ser un sistema híbrido, ¿no? Es difícil ver el porcentaje, ¿no? Uno dice, no, fue buen cubero, 50%, yo creo que va a ser más, ¿no? Porque la gente necesita también la presencialidad. Entonces la gente va a volver al centro. Ahora, evidentemente el centro tiene una concepción urbanística de otras generaciones anteriores. Y como en su estructura básica está ya construido, habría que ver qué
paliativos, qué reciclamiento interno en los edificios, ¿no es cierto? Qué se puede hacer en sus calles, que son bastante angostas, y que efectivamente, si se reciclara a un uso mixto, sería el embrión de darle vida a eso, ¿no? Que es tan importante, porque si no después queda vacío de noche, ¿no? Y el uso mixto, por supuesto, reactivaría también el comercio, ¿no? O sea, yo no estudié este caso, pero claramente yo creo que sería un más, o sea, con gente poniendo la oficina, con reciclamiento, de la mano de servicio para la gente que vive ahí, ¿no? Y que no encuentre las calles desiertas a la noche, que realmente son muy, muy contraproducentes, ¿no? Eduardo, siguiente pregunta. ¿Tiene alguna sugerencia sobre el tema de las villas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el otro día lo hablaba extensamente con otro periodista. Sí, por supuesto, es una sugerencia, pero es utópica en la Argentina, que es la sensatez, atenernos a las leyes, a las leyes de las leyes jurídicas, a las leyes económicas. La Argentina necesita, como si fuera un acuerdo social, explícito, implícito, un acuerdo político, donde, fíjense, estamos en presencia de un mal horrible que es la pandemia, donde efectivamente la clase dirigente debería haber hecho una tregua para fijar políticas unificadas no solamente con la pandemia, sino con el país. O sea, la villa es el resultado de la falta de generación de empleo, de la falta de inversión, de crecimiento, que a la postre produce pobres que terminan en las villas. Nosotros necesitamos una estabilidad económica. Somos un país absolutamente extraordinario, donde no hay ahorro nacional interno. El Estado está quebrado. Hay un sector de la población pequeño que ahorra y que tiene sus ahorros en el exterior debido a la inexistencia de moneda estable y al incumplimiento del Estado con sus obligaciones y la inseguridad jurídica. Entonces, no hay solución a la pobreza si no se crece. No hay. O sea, es la única fuerza que puede disminuir la pobreza, ¿no? En el largo plazo, de forma gradual. Y veámoslo mirando a otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile hace 20 años o 30 era mucho más pobre que la Argentina. Y hoy tiene menos de la mitad de pobres que nosotros. La estabilidad económica y la buena perspectiva, la confianza, en el largo plazo, va a hacer que regresen capitales, que aumenten los depósitos bancarios, que se capitalice. La estabilidad monetaria genera una línea de crédito accesible para que la gente pueda acceder a la vivienda. Eso pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en México, o sea, pasa en el 98% de los países del mundo, no en la Argentina. Entonces, ese es el problema, es un problema endémico, estructural, que tiene causas éticas, tiene causas ideológicas, tiene causas sociales, culturales, políticas, muy complejo, y así es como estamos, digamos. Eduardo, acá me llega una pregunta y dice, usted el año pasado, cuando aumentaba el dólar, dijo que si no se controlaba la situación, la Argentina podía chocar contra una pared. Pasó el tiempo, bueno, el dólar está más o menos estabilizado, se redujo la brecha y ahora nuevamente aparece la posibilidad, frente al recrudecimiento de la pandemia, de volver a las restricciones, al IFE. ¿Cómo ve usted este tema a corto plazo y qué debería hacer el gobierno para no repetir los errores del año pasado? Bueno,
con relación al dólar, el gobierno instrumentó una serie de medidas con un resultado eficaz a su objetivo, que era controlar la estampida del dólar. Entonces, es una realidad. Hoy no se ve una escapada del dólar. Eso no quiere decir que los problemas económicos no existan, digamos. La Argentina va a tener una recuperación económica este año, como el resto del mundo. Va a ser una recuperación un poco menor y frente a una caída mucho mayor del año pasado. O sea que nosotros a fin de año vamos a estar peor que el 19 y en el 22 todavía no vamos a llegar a los niveles del 19. Y está el peligro del recrudecimiento de los contagios. Yo no creo que el gobierno llegue a tomar las medidas de sanitarias que tomó el año pasado, digamos, por el costo social. Y me parece que va a haber ese aumento de la pandemia, va a estar para quedarse durante muchos meses, digamos. Con un gobierno que toma medidas muy regulatorias, o sea, es un Estado muy regulador para tratar de evitar quedarse sin dólares, que la inflación suba aún más, digamos, y tiene una frazada chica que claramente no puede satisfacer las distintas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, ya el año que viene yo creo que eso va a crecer mucho menos. Entonces no va a haber, creo que no va a haber no va a haber una gran crisis, pero vamos a estar en una situación, a mi juicio, no deseada en términos del crecimiento que necesitamos para realmente empezar a atacar el enorme problema de la pobreza acá. Eduardo, ¿cómo ve usted? Ha señalado en un momento determinado que en el norte hay optimismo a pesar de los problemas, pero ¿cómo ve usted el clima general del empresariado argentino? Bueno, el empresariado argentino, digamos, el clima no es bueno, o sea, las expectativas no son buenas. Eso se ve reflejado en el valor de los activos argentinos, o sea, no solamente el empresariado, o sea, los inversores, el mercado, que es una caja de resonancia de las expectativas que se manifiestan allí. Nosotros vemos claramente el valor de los bonos, o sea, el valor de la deuda soberana, que está muy por debajo del valor del día que se logró el acuerdo con los acreedores externos. El valor de las empresas está por el piso, ¿no es cierto? El costo de endeudamiento del empresario en el exterior es prohibitivo, ¿no? Y una economía regulada con impuestos crecientes claramente es adverso a la inversión, ¿no? Entonces, ese es como el panorama general, ¿no es cierto? Más cierta inseguridad jurídica e institucional. No digo institucional refiero, por ejemplo, al ataque a la justicia. Son situaciones que aumentan la incertidumbre del empresario, del inversor, ¿no? Que piensa a mediano plazo. No tiene la regla de juego clara, porque una ley en este país se puede ir hacia un lado o hacia el otro muy fácilmente, ¿no? Y eso no es bueno para preservar reglas de juego claras, para darle la estabilidad que yo dije hace un rato, ¿no? Acá me llega una pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el impuesto a la riqueza y la decisión que han tomado algunos empresarios de recurrir a la justicia para no pagarlo? Bueno, el impuesto a la riqueza yo creo que un error que tuvo, que fue un impuesto sorpresivo, no dialogado, muy cercano
a un aumento muy elevado del impuesto a los bienes personales, que nuevamente el gobierno anterior entendió que el impuesto a los bienes personales tenía que disminuir, iba a llegar a 0,25, y el gobierno actual lo incrementó 10 veces esa tasa prácticamente, ¿no es cierto? Y sobre eso surge la idea del impuesto a la riqueza. Entonces, y aparte con las tasas que tiene el impuesto a la riqueza, y además castigando los activos de los argentinos que están en el exterior, cuando en realidad la Argentina no da la seguridad al ahorrista argentino de depositar sus activos en el país, puesto que el año pasado el Estado argentino no pagó la deuda externa, ni siquiera pagó la deuda interna, ni siquiera pagó la deuda, la letra de tesorería que vencían a 60 días, no la pagó. Eso fue el gobierno anterior, digamos. Entonces, yo creo que hay que crear el clima, ¿no? Y después, en todo caso, hacer alguna tasa diferencial. Entonces, al ser una cosa en consulta, que viene después de otro impuesto, con un fuerte castigo a quienes tienen el ahorro en el exterior, que en realidad es una medida defensiva, no especulativa, todo eso yo creo que genera un rechazo, ¿no? Después hay situaciones técnicas de la ley, bueno, hay que ver, hay cosas técnicas que a mi juicio están mal, digamos, porque hay cosas que la ley está legislando para atrás, cosas que está prohibido. Y después está el tema de si es confiscatorio o no, pero depende de cada caso individual. O sea, la gente que recurre a la justicia, bueno, se presenta ante la AFIP, da sus argumentos y un tribunal decidirá si está bien o está mal. O sea, lo importante es no evadir. Cada persona o institución tiene derecho a la ley. Lo importante es hacer las cosas honestas, transparentes y de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? O sea, que el que lo hace con sus argumentos me parece correcto. Después la justicia dirá. ¿Cómo ve usted la inflación para este año? ¿Imagina que se puede cumplir la meta del 29% o la ve más cerca de lo que señalan o anuncian los mercados del 40%? Sí, no, yo creo que me parece poco probable que se cumpla con el 29%. Bueno, de hecho, la inflación está mucho más alta de lo deseado, ¿no? Bueno, el gobierno apuesta que esta fue una inflación inicial del año y que después el ministro tiene la expectativa que esa tasa baje y que baje la tasa de devaluación, ¿no es cierto? Pero bueno, el problema es cuando uno regula mucho la economía, se hace muy difícil manejarla. O sea, es como un paciente que está entubado, los distintos órganos, falla uno y desequilibra el resto. Es complicado, ¿no? Bueno, el gobierno del 11 al 15, con una economía intervenida, de alguna manera, bueno, también tiene una inflación mucho más alta, acuérdense que el INDEC decía una cosa que no era, digamos. O sea, siempre hubo inflación elevada, ¿no? O sea, yo creo que estamos en esa dinámica, además, como en definitiva hay que emitir para financiar, porque el mercado en pesos no alcanza para pagar el déficit, estamos en un año electoral, me parece que la inflación va a continuar, ¿no? Eduardo, ¿usted considera que en el futuro el crecimiento inmobiliario se va a trasladar alejado de las grandes ciudades? Perdón, ¿se va a trasladar? Alejado de las grandes ciudades. Bueno, en este momento, sí, yo creo que va a haber una cierta descentralización. Lo que hemos vivido este año es precisamente un auge en el margen, ¿no? Estamos hablando o sea, en un porcentaje pequeño del mercado. En el margen hay un traslado fuera de la ciudad, que eso también ha ocurrido en Nueva York, ha ocurrido en Madrid, en distintas ciudades,
hay estados receptores como Miami, que es un estado receptor, y aquí se ha ido a la periferia en busca de lo que decíamos antes, ¿no? Más verde, el aire libre, menos densidad, ¿no? Y aprovechando el avance de la tecnología, el teletrabajo, etc., ¿no? Entonces, hay un aumento muy significativo de la venta de terrenos, de casas, alquileres, etc., con aumento de precios, y hay un decaimiento de las propiedades en la capital. Ahora, esto se va a atenuar, con el tiempo se va a atenuar. Y las ciudades, que toda la reformulación que yo dije, algunas incluso tendrán que dar algún incentivo fiscal, los propietarios tendrán que adecuar sus precios a la oferta y la demanda, y los proyectos y los nuevos proyectos tendrán que readecuarse de acuerdo a lo que dije antes, a lo que pide la gente, ¿no es cierto? Entonces, va a ser como una situación de variaciones relativas, ¿no? Pero de ninguna manera, como dije al principio de la charla, la ciudad está para quedarse. O sea, más de la mitad de la población vive en la ciudad. Es impensable pensar que eso no ocurra. O sea, va a pasar la pandemia, vayamos nuevamente al año 18, ¿no? Las ciudades lograron revertir y lograron el esplendor, ¿no? La década del 20, por ejemplo. Entonces, yo creo que la ciudad va a recobrar. Aparte, bueno, le cuento una anécdota, por ahí es muy largo, ¿no? Pero yo tengo un amigo que vive en las afueras de la ciudad y no se quiere mudar a Buenos Aires, pero digo, bueno, ¿y qué está haciendo? Bueno, estoy viviendo acá, estoy viajando a Buenos Aires casi todos los días porque tiene que operar, y él quiere operar, y ¿dónde opera? Va y opera en la ciudad, digamos. O sea, la ciudad va a seguir, pero también es cierto que al haber más población por fuera, se van a crear más servicios por fuera, también van a haber oficinas, más oficinas por fuera, habrá empresas que van a descentralizar, otras que no. Entonces, en el margen, sí, va a tener más preeminencia, como ahora, la periferia, pero la ciudad va a continuar. Eduardo, acá me llega una pregunta, es decir, ¿cómo ve usted las posibilidades de una provincia como San Luis en el futuro para invertir en proyectos inmobiliarios? Bueno, la verdad, no conozco San Luis desde el punto de vista inmobiliario para contestar, pero en general es un tema de escala, ¿no? Pero siempre es un tema de escala. Y bueno, por ejemplo, hacer un pequeño Nordelta en San Luis. El tema es si hay demanda, ¿no es cierto? O sea, tendría que ir de la mano el crecimiento de San Luis, la instalación de fábricas de inversión, etcétera, ¿no? O sea, siempre está el uso mixto de estos desarrollos, ¿no? Del crecimiento. El crecimiento claramente trae el desarrollo del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces habría que preguntarse si San Luis es una provincia dinámica o si no lo es, ¿no? Si está aumentando su población o si la está disminuyendo o si está empatada, ¿no? Entonces, esas son las preguntas básicas para responder si el mercado inmobiliario se puede desarrollar o no en San Luis. Eduardo, le hago la última pregunta. Usted ha proyectado y ha soñado grandes proyectos en la Argentina y en los Estados Unidos. Cuando usted proyecta una idea, ¿qué diferencia hay a usted como empresario con su proyecto inmobiliario, hacerlo en los Estados Unidos o en la Argentina? ¿Qué costos adicionales usted tiene que pagar en la Argentina? Bueno, la diferencia está en la seguridad jurídica, diría yo, ¿no? Bueno, primero, que es una economía estable, como dije, estable en cuanto a precios, ¿no? Pero en Estados Unidos hay ciclos que pueden ser muy virulentos, y en el mercado inmobiliario, ¿no? Refiero, ¿no? Y a mí me ha pasado. O sea que el riesgo empresarial
está por la oferta de la demanda, o porque los desarrolladores construyeron de más, o porque hay una crisis en los mercados emergentes, cayeron las monedas, hay menos compradores. Ese riesgo está. Luego, el desarrollador tiene sus derechos y hay abogados especializados que defienden los derechos frente a la ciudad, que tiene los suyos. Y los abogados de la ciudad conversan y negocian con los abogados de los desarrolladores. Cada uno sabe sus derechos y sus obligaciones. Entonces, y generalmente, o sea, todo se hace de acuerdo a permisos que se aprueban al compás del desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Eso en la provincia de Buenos Aires claramente no ocurre. Sí ocurre en Capital con demoras excesivas para llegar a la escrituración, ¿no? Y la presión impositiva es mucho mayor en la Argentina. Se han ido agregando impuestos en los últimos 20 años, uno tras otro, y además hay impuestos absurdos, como el impuesto al cheque. Ahora están aumentando nuevamente el impuesto a los ingresos brutos. Hay una carga impositiva muy grande, que eso lleva, acá hay ya un porcentaje enorme de informalidad en los desarrolladores inmobiliarios, lo que es una locura, digamos. O sea, visto macro, que la gente pague en negro, el desarrollador trabaje en negro, es un poco surrealista si uno lo cuenta en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, pero es moneda corriente acá. O sea, aumenta la presión impositiva, aumenta la informalidad. Son cosas un poco... Eduardo, le hago una pregunta que yo me había salteado. Me dice acá, me preguntan, ¿por qué hay tan poco pensamiento, digamos, estratégico sobre el problema de las ciudades? Dice, la mayoría de ellas no son saludables, generan ruido, estrés, y hay tan poco pensamiento sobre esto, de qué hacer con las ciudades en relación a la salud de la población. Bueno, yo eso no me animaría. Yo no sé si hay tan poco pensamiento, ¿eh? O sea, a nivel intendencia, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, yo conozco más la provincia de Buenos Aires y Capital, ¿no es cierto? No sé si hay tan poco... Lo que pasa que hay menores recursos, sobre todo, bueno, a nivel de intendencia ni hablar, ¿no? O sea, el Estado cobra un montón de impuestos, pero se gasta la mayoría de los impuestos en sueldos y ayuda, subsidios a la gente sin trabajo, al 40% de la pobreza. Entonces, no hay recursos para, por ejemplo, planeamiento urbano, equipamiento urbano, etcétera. Están con el problema diario, ¿no? Más bien, nosotros en Argentina tenemos una agenda que va casi por semana. Y eso es la falta de grado de libertad que da una economía que realmente hace años que no crece, ¿no es cierto? Eduardo Constantini, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Muchas gracias a ti, Ana. Clara. Gracias Clara. Bueno, gracias Eduardo por acompañarnos. Para nosotros es un placer escucharte. Tenés muchísima experiencia y justificado éxito en tus desarrollos, o sea que nos interesa siempre la opinión muy amplia, que es un poquitito el objetivo de haberte invitado a desarrollar este tema. Incluso hemos navegado por temas de la economía, hemos navegado un poquitito por todos lados, pero hace a tu personalidad acá en el club. O sea que muchas gracias, bienvenido a este club de amigos, y que ojalá el país nos pueda dar mejores soluciones que las que hoy día no nos da. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias a todos, al Rotary, y bueno, la pasé muy bien, muy cómodo, muy agradable. Muchas gracias de nuevo. Bueno, fantástico. Señores.